Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y ya se ha convertido en una costumbre que a final de año pues recibimos en este programa Cerrando la Noche, en este caso al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el economista Antonio Ciriaco Cruz. Con él vamos a hablar esta noche porque la verdad es que ya creo que el público Cerrando la Noche está acostumbrado a ese encuentro cada fin de año, aunque él viene varias veces en el año, pero a final de año hay que hacer ese resumen, ese recuento de cómo concluyó la economía y cuáles son pues las metas, objetivos para el año venidero. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, Giovanni Junior. Siempre es un placer estar aquí Cerrando la Noche. Junior le tiene una batería de preguntas. No, imagínate, ustedes no son fáciles. Pero estamos a final de año, ¿verdad? Y hay que ir lento y después acelerar. Para ir lento, Ciriaco, ¿cómo evalúas el desempeño de la economía en este año que está concluyendo? Desde el punto de vista económico, podemos decir que ya concluyó, ¿verdad? Sí, claro. Mira, Junior, casi siempre uno tiene que tener un punto de comparación. El más cercano es el año 2023. La economía en el 2023 creció muy por debajo de su crecimiento potencial, 2.4. Este año, claramente la economía, este año 2024, va a terminar con un crecimiento entre 5.1 y 5.2. Es el tercer crecimiento más alto de toda América Latina y el Caribe. Guyanas, por el boom petrolero, va a tener un crecimiento extraordinario. Luego le sigue Venezuela, que tendrá un crecimiento de 6.2. Y entonces en tercer lugar está la República Dominicana. América Latina, incluso según el último informe de la CEPAL, va a terminar con un crecimiento de 2.2. Es decir que... En su conjunto. En su conjunto. Por lo tanto, la República Dominicana está creciendo 2 veces y un poquito más que el crecimiento de América Latina. Este ha sido un año claramente donde ha habido una disminución importante de la inflación. La inflación medida por cómo se mide en la República Dominicana a través del IPC, las variaciones del IPC, del índice de precio al consumidor, va a estar por debajo o cercano a el piso de la meta de inflación, que es un 3%. La inflación podría terminar en 3.2, 3.3. Yo creo que eso es un buen dato. Y el desempeño de los sectores orientados hacia el exterior, como el caso del turismo, de las zonas francas, el caso muy particular de las remesas. Todos esos son sectores que de una forma u otra dependen de la actividad en los Estados Unidos. Entonces la economía norteamericana este año va a terminar con un crecimiento muy bueno, incluso con una tasa de desempleo de la más baja en los últimos 45 años. Y eso favorece, obviamente, la actividad económica en la República Dominicana. Ahora, ¿cuál es la situación ya mucho más estructural de la economía dominicana? Nosotros tenemos problemas acumulados, problemas en los servicios públicos, en el sistema de transporte. Tenemos situaciones que en el campo de la seguridad social, tenemos problemas en el campo de la salud, tenemos que seguir mejorando la calidad de la educación, todavía hay rezagos en algunos aspectos que tienen que ver con el hambre. El presidente habló en estos días de 2 metas, hambre cero y una tasa de pobreza de disminución de 23 a llevarla a un 15. Todo eso implica un mayor esfuerzo. Eso implica que el nivel de crecimiento que debe tener la República Dominicana para alcanzar esas metas, y mucho más incluso para la meta de duplicar el PIB per cápita de la República Dominicana de $11.200 a $22.400, tenemos que no crecer a un 5%. Tenemos que crecer de manera sistemática a un 6%. Entonces, yo te estoy presentando la situación no solamente desde la coyuntura,
sino también la situación de mediano y largo plazo, que es la que nosotros ya tenemos que concentrar. Por ejemplo, recientemente un investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Francisco Taveras, que es de la facultad, que tenemos una alianza con la Fundación Juan Bosch, se hizo una investigación. Bueno, una radiografía sobre las AFP y las ARS. Ganancias extraordinarias de 5.000 millones de pesos. Cuando tú encuentras que hay problemas todavía, por ejemplo, el caso de el coste de salud que tienen los hogares en la República Dominicana, y te estoy diciendo que cuando tú analizas la encuesta nacional de gastos e ingresos, más del 50% del gasto que hacen los hogares en salud es un gasto de bolsillo. Y eso significa que los hogares en sentido general financian prácticamente la salud de la República Dominicana, porque ese 2% que se consigna en el presupuesto de salud, eso a través de impuestos, y lo pagan los hogares. Pero además esos hogares pagan un seguro médico, que representa un 2%. Pero a su vez, cuando van al médico y presentan el seguro médico, tienen que pagar una diferencia, que es el copago, que representa un 2%. Y cuando tú sumas... Perdón, ahí lo voy a interrumpir, claro. Don Antonio, escúcheme. A veces representan un 2%, a veces representa un 300%. No. Yo digo un 2% de la masa PIB, global. Del PIB, como globalmente. Ya lo entiendo. Pero el gasto de bolsillo representa del gasto de salud más de un 50%. Entonces, ¿por qué te estoy haciendo esa narrativa? Porque yo creo que, si bien es cierto que esta economía es una economía que ha sido exitosa para crecer, pero ha sido lenta para redistribuir. Eso es un problema. Y nosotros tenemos ya que pasar a como decimos, a un escalón mucho más alto. Y ese escalón implica una mayor cohesión social. Claro, tú me dirías, eso está muy bien, pero ¿y los recursos? Precisamente ahí viene el tema de los recursos. Aquí se había planteado en el año 2012 la ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, planteaba un pacto fiscal. Eso, hoy en día, los inconvenientes que ha tenido y que tendrán las reformas fiscales van a ser un tanto medio difíciles. Mira, en Colombia se habló de una reforma fiscal, pero no se pudo dar. En España se ha hablado de una reforma fiscal, pero no se ha podido dar. Y creo que hay otro país de la región que se ha hablado de reforma fiscal y tampoco se ha podido dar, la República Dominicana. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo donde ha habido una transformación, muchos le llaman esa batalla cultural, ¿verdad? Que es un término, una especie de término gramsciano, y que tú has enfrentado ahora a sectores ultraconservadores con una derecha que no es la derecha tradicional, ¿verdad? Esa derecha que siempre buscaba el consenso, que no era antisistema. Ahora no, ahora tú tienes una derecha que es antisistema, que tú tienes al presidente Trump que gana en Estados Unidos, y los seguidores del presidente Trump quieren un Estado más pequeño, quieren disminución de impuestos. Y tú vas a Europa y está Vox en España. Tú vas a Hungría y está que ahora mismo es presidente interino de la Unión Europea, no es Mordán, sino Orbán, creo que también. Tú vas a Brasil, está Bolsonaro. Tú vas
aquí, Milei en Argentina. Y se ha creado todo un ambiente antiimpuesto. Entonces, hay una generación de jóvenes que se ha curtido en las redes sociales y que ha asumido esos discursos. Bueno, aquí tenemos la nueva derecha. Claro, entonces cuando tú observas que cualquier gobierno va a plantear una reforma fiscal, entonces hay toda una avalancha de sectores de clase media que le exigen al Estado, bueno, pero tú quieres más impuestos, ¿cuál es tu sacrificio? Entonces hay resistencia a eso. Ahora, ¿qué ocurre? Ante ese aborto de esa reforma fiscal, porque al final el discurso y el relato era, tenemos que hacer la reforma fiscal porque necesitamos más plata para financiar. Y yo creo que eso está bien. Entonces, ante esa imposibilidad, le queda otro camino, que yo creo que es una gran oportunidad que puede tener el gobierno, que es a través del combate a la evasión fiscal. Mira, aquí oficialmente se sabe cuáles son las empresas que declaran pérdidas y se mantienen. Incluso se ha cuantificado el número de empresas que declaran pérdidas. 100.000 empresas. Eso es un dato oficial. Entonces yo me pregunto, esas empresas declaran pérdida y dicen, mira, mis ingresos menos mis costos me da un saldo negativo. Yo no te puedo pagar el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta es sobre la base de la renta neta. Ahora tú te mantienes todos los años. ¿Qué yo haría? Mediante una norma a través de la DGI, que a esas empresas que todos los años declaran pérdida, yo le pongo un impuesto mínimo al ingreso bruto, que es muy parecido a ese esfuerzo que están haciendo un grupo de economistas a raíz de un llamado que le hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para tratar de cobrarle un impuesto mínimo al ingreso bruto a las grandes empresas tecnológicas que andan buscando paraísos fiscales y que se deslocalizan, incluso desde Estados Unidos, porque todas son casi norteamericanas, tienen dificultad para pagar impuestos en los Estados Unidos y van a Irlanda, que hay cierta flexibilidad, que los impuestos corporativos creo que es un 12%, mientras en Estados Unidos era un 37% y Trump lo bajó a un 21%. Ahora incluso, una de las promesas de Donald Trump es seguir disminuyendo y llevarlo a un 18%. Claro, y vamos a ver, pero están deslocalizadas en paraísos fiscales y no pagan impuestos. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer con empresas nacionales que presentan pérdidas? Tú dices, mira, está bien, yo te voy a poner un impuesto mínimo al ingreso bruto de un 2, de un 3%, mientras tú me declares pérdida. Entonces, esos son mecanismos de tú auscultar si realmente esa empresa te está hablando la verdad. Y aquí ha habido experiencia, Junior, en el sentido siguiente. Aquí, por ejemplo, tú entrabas a las informaciones estadísticas, y está todavía ahí, de la DGI. A mí me gustaba mucho ver, porque hago uso de esas informaciones. Cuando yo veía los estados financieros por sectores, y entonces decía sector hotelero, la DGI lo que hacía era que agarraba una muestra de los hoteles y entonces le aplicaban, lo proyectaba. Mira, tus estados financieros, cuando tú observabas, negativa, estado financiero con pérdida. Y uno decía, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el sector más dinámico de la economía dominicana, donde constantemente los presidentes van y cortan una cinta aperturando un nuevo hotel, lo que están exentos de cualquier cantidad de impuestos? Entonces, el mismo Estado tenía esa presunción. ¿Y qué le propuso el Estado hace unos años? Mira, perfecto. No hay forma de yo decirte que tú me estás defraudando.
Entonces el Estado lo que hizo fue que creó lo que le llaman ahora el APA, que es un acuerdo de precios anticipados, es decir, es como un anticipo. Perfecto. Adelántame parte de tus ingresos, ¿verdad?, de tus posibles beneficios o ingresos, y no hay problema. Y así es que se pagan los hoteleros, porque no hay forma, los hoteleros, y no estoy diciendo que la mayoría, pero son cadenas internacionales. Y cuando hay cadenas internacionales, todos están sujetos a una sola contabilidad, que no se hacen aquí, se hacen en el país de origen. Y eso generalmente le dicen en términos técnicos, hacen mucho precio de transferencia. Es decir, si Junior y Giovanni son filiales de hoteles y yo soy la empresa matriz y ustedes están en la República Dominicana, todas las compras que ustedes hacen es a través de la empresa matriz. En la empresa matriz le pueden alterar facturas o subvaluar o sobrevaluar la factura. Y cuando tú se la presentas a la DGI en tu país correspondiente, tú le puedes decir, mira, mis gastos fueron mayores que mis ingresos. Y entonces, ¿qué tú vas a pagar si tú tienes pérdida? Y eso ocurría. Entonces, todo eso, señores, es importante que la República Dominicana y el país, y en este caso el gobierno, pueda explorar todo el tema del combate a la evasión fiscal. Tiene que explorar también todo ese espacio que hay fiscal mediante la racionalización del gasto público. Todo eso es una combinación de muchas cosas. Y luego entonces, cuando tenga eso más o menos con cierto nivel de eficiencia, entonces tú dices, bueno, vamos a hacer una reforma fiscal, ya incluso viendo los errores del pasado o las objeciones del pasado. Nosotros presentamos una propuesta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, bien clara. Nosotros dijimos, mira, aquí hay una cantidad importante de empresas pequeñas, medianas, que son informales. Si tú quieres comenzar un proceso de formalización, y eso con el paso del tiempo te iba a aumentar el espacio fiscal, vamos a aplicar el monotributo. Es decir, el monotributo significaba sencillamente que tú ibas a pagar un monto fijo. En el proceso de formalización, ¿verdad? Eso no es permanente, eso es transitorio. No. Tú dices, bueno, tú la formalizas mediante eso, es un efecto llamado. Pero no solamente eso no era acomodar la forma de pago de este impuesto, sino también de fortalecer ese tejido empresarial. Y también proponíamos nosotros que el pago de impuestos o lo que le pagaran iba a ser en función hasta de el peso que tenía en cada empresa el coste de la energía eléctrica. No es lo mismo un pequeño supermercado, que es una pequeña empresa, lo ahoga. Oye bien, la energía eléctrica lo ahoga, con el pago de energía eléctrica, que es un colmado. Todo eso iba a estar vinculante. Pero además también nosotros en ese proceso de la creación del monotributo íbamos a crear una ventanilla única. Porque en esa ventanilla única iban a confluir todos los pagos, desde lo que la DGI le podía cobrar, más los pagos de la Tesorería de la Seguridad Social, más los pagos del Infotec. En uno solo, 20,000 pesos. Y ahí estaba todo. Y eso se iba a pagar en una ventanilla única, que podía estar en algún tipo de esas agencias. Pero además también involucrábamos a el Promipyme. Es decir, todos aquellos que iban a caer en el esquema del monotributo, entonces iban a tener facilidades para el financiamiento. Eso iba a mejorar sustancialmente, desde nuestro punto de vista, la formalización. Nosotros pusimos el ejemplo de Uruguay. En Uruguay llama muchísimo la atención de que en Uruguay hay hasta un mecanismo de indemnización parecido a la cesantía.
y está el monotributo, y la tasa de informalidad es de la más baja o la más baja que hay en América Latina y el Caribe. Aquí algunas veces te dicen que la cesantía impide la creación de empleo informal. No es verdad. Ciríaco, no están así. Varias cosas. Esa última, no sé qué tienen los uruguayos, pero tienen una mentalidad totalmente diferente a la nuestra. Hay un tema de cultura, pero la cultura, pero la cultura se, vamos a decir, se mordea. No, la cultura se construye. Y se construye con la educación. Sí. Claro, ¿entiendes? lo que te digo es que cuando uno busca de los sistemas fiscales más equitativos, ahí te aparece Uruguay. Con un conjunto de mecanismos. Pero quiero retrotraerme al inicio de la conversación, porque hay cosas que se dicen y a veces uno las desconoce. Yo creo que está claro que el crecimiento económico dominicano no está en cuestión. Que influyan los préstamos, que influya que el Estado tiene más de 500 mil millones en la seguridad social, todo lo que tú quieras, pero es evidente el crecimiento económico. A mí me sorprendió mucho, y quizá por desconocimiento, que el presidente de la República, en uno de sus discursos, no sé si 27 de febrero o agosto, dijo que quiere que la República Dominicana pase de un país de ingreso medio de 11.200 dólares o sea, a... Entonces, ¿de dónde sacamos? ¿Cuál es el parámetro para determinar que el ingreso medio de los dominicanos, imagino que se están refiriendo a que cada dominicano recibe al año el equivalente a 11.200 dólares? Mira, desde el punto de vista de la macroeconomía. ¿Cómo se construye eso? Fíjate, todo eso está, los organismos internacionales, tú vas al Banco Mundial, y el Banco Mundial te clasifica a los países en función de renta baja, renta media y renta alta. Entonces hay rangos de ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, Haití es un país que las Naciones Unidas, según su clasificación, lo tiene como un PMA, un país menos adelantado. Y ahí están todos los países africanos. Esos países tienen una renta per cápita, todo, de menos de $1.000 por persona. Haití son $700. Banco Mundial tiene también una clasificación parecida, pero el Banco Mundial no usa la nomenclatura de país menos adelantado o países adelantados, sino ingresos. Sino ingresos per cápita de tal rango a tal rango, y tienen básicamente un ingreso per cápita bajo, son países de renta baja. La República Dominicana ya ha pasado a un grupo de países de renta media, y se habla mucho de la famosa trampa de los países de renta media, porque se habla de esa trampa porque si tú quieres romper ese techo y pasar a un país de renta alta, tú tienes que hacer reformas a muchos mercados. Te dicen, mira, tiene que ser un país más cohesionado, tiene que tener una ley de seguridad social que le permita a la gente tener una pensión digna, tú tienes que crear empleos de calidad, tú tienes que tener una educación de calidad. Entonces, todo eso implica recursos que tú tienes. Entonces, el presidente cuando dice que la meta del país al 2036 es pasar de un país de renta media per cápita de 11.200 dólares por persona a países que ya tienen 20.000, 21.000, y entonces eso no se hace así. Tú tienes que crecer, tú tienes que invertir. Por ejemplo, la inversión pública no puede seguir siendo un 2%. La inversión pública para países, oye bien, para países como la República Dominicana, que crecen mucho, tiene que estar entre un 4 y un 5% del PIB. Entonces, pero, Ciríaco, para despejar. ¿Tú sabes cuál es el objetivo del desarrollo económico? Y yo lo pongo muy fácil. El objetivo del desarrollo económico es que la población de un país no llegue a viejo siendo pobre. Lo que quería significar... Es al revés, que tú tienes que llegar a viejo siendo rico. Lo hizo Japón. Japón son viejos, pero Japón es rico. Digamos que esa medición es
elaboración tecnócrata de cuarto frío que te dicen. No, es una métrica que tú te la trazas como un mecanismo para tú tener un horizonte. Yo entiendo. El problema es que nos pasa igual con el crecimiento. Pero tú te comes 10 pollos, pero yo me como uno. Sí, entonces, no, eso es cierto. O sea, la métrica del PIB per cápita tiene sus críticas. Yo, por ejemplo, a mis alumnos lo discutimos. Eso es muy bien, pero es muy fácil como un indicador. Pero eso no significa, como tú has dicho, que todo el mundo tenga el mismo nivel, ¿verdad? O sea, eso es lo mismo. Porque en ese sentido lo que estamos diciendo es que ese indicador del PIB per cápita no es simétrico. Pero se asume que es simétrico. Se asume que si nosotros tres somos la población y yo lo gano todo, cuando lo dividen entre tres, te toca una parte, te toca una parte, te toca una parte, pero en la práctica soy yo. Es diferente. Por lo tanto, no es lo mismo, y eso es un elemento muy importante, la métrica del PIB per cápita no refleja la redistribución del ingreso. No lo refleja. Exacto. Por eso quería despejar eso, porque cuando José Luis escucha eso, pero yo no recibo eso. Pero sí se asocia, a nivel macroeconómico, se asocia que aquellos países que tienen altos niveles de renta per cápita tienen indicadores sociales que son bueno. Eso es como que las ganancias que tiene la AFP, la ganancia que tiene el sector financiero, a todo el mundo le toca. No refleja la realidad del país, es una parte del país, igual que el crecimiento. Entonces, eso es lo que debemos significar. Sí, claro. Eso no significa, no estamos hablando de redistribución del ingreso, porque la redistribución es otra cosa. O sea, sencillamente el PIB per cápita, una de las limitaciones que tiene es que no refleja absolutamente nada de una redistribución del ingreso. Todo lo contrario, asume que todo el mundo recibe lo mismo. Si dividimos el $1.600.000, 1.6 entre la población, a lo mejor no da, no da los 11.000. Yo siempre le digo, para que la gente entienda, yo lo que le digo a mis alumnos, digo, mira, imagínate que el Banco Central decide repartirnos a todo el mundo 11.200 millones de dólares. Hacemos una fila y entonces eso es lo que nos tocaría a nosotros si hubiese una redistribución equitativa y simétrica. Pero esa no es la realidad. Eso no es para los números. Eso es para fines de establecer una métrica, tener una idea. Proyecciones. Pero no es, obviamente, un elemento que se da en la realidad, tal y como se expresa en los números y en los libros. Interesante la conversación, don Antonio, pero los amigos televidentes tienen que pararse un momentito, ir al baño, ir a la cocina, a buscar un traguito. O su café. Un cafecito, un agua, un tececito, y vamos a irnos a una pausa para que ellos puedan hacer eso. Señores, conversamos con don Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Señores, continuamos con esta interesante conversación con don Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Don Antonio dijo que el primer segmento ahorita de la entrevista, los vínculos que nos unen con Estados Unidos. Mucha gente mucha gente dice que cuando Estados Unidos tose aquí nos da pulmonía. Sí. Entonces hay que tener la precaución del lugar. A mí en lo particular, yo sé que a muchos televidentes les preocupa el deslizamiento de la tasa del dólar. Es una. Dos, el endeudamiento que llevamos. No sé hasta qué punto, y siempre le hago la pregunta cada vez que viene aquí, hasta qué punto nosotros podemos seguir endeudándonos sin afectar nuestro buró de crédito. Si tenemos una capacidad ilimitada, infinita, de tomar prestado y qué nos cuesta a nosotros como país, al Estado, tener que pagar esos créditos, esas altas tasas, porque mientras más toma, tiene que dedicar más dinero a pago de deuda. Mira, obviamente que la deuda como proporción del PIB en la República Dominicana es moderada, no es una deuda que sobrepasa el 100%, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, pero que tiene su característica muy particular, o España. Sin embargo, hay que tener cuidado. Porque, estamos en 46, ¿verdad?
No, la deuda consolidada está cerca de un 60% del PIB, incluyendo la del Banco Central. Porque el dato que vi de crédito público entonces solo se refería a la deuda externa y al sector no financiero. Al sector no financiero. Si tú le sumas la del Banco Central, que es una deuda cuasi fiscal, casi un 60%, 59, 60%. Eso tenemos que tener cuidado, porque cada vez más el pago de los intereses le quita capacidad al gobierno para hacer políticas públicas de inversión. Por ejemplo, los intereses de la deuda pública en la República Dominicana ya representan el 3.6% del PIB. Y eso es lo más preocupante, porque al final eso es parte del presupuesto. Eso es parte del presupuesto, eso es parte de, como decimos nosotros, del flujo de caja, que tú tienes que desprenderte. Y tú le estás quitando capacidad, obviamente, al gobierno para hacer política pública de inversión. Entonces, eso es un tema que se ha querido resolver o tendrá que resolverse con más recursos que el Estado pueda recibir para disminuir el déficit en las finanzas públicas. Los déficits se traducen en deuda, porque tú tienes que buscar esos recursos con que financiar. De algún lugar para cubrir. De algún lugar, o deuda interna o deuda externa. Y entonces eso genera intereses. Esos intereses todos los años se van agrandando y cambian mucho en muchos casos, porque el 60% prácticamente de los intereses, de la deuda, es en bonos globales. Y los bonos globales están sujetos al mercado, es decir, a los cambios que ocurren en las tasas de interés, y muchas veces todo eso tiene repercusión en el coste del endeudamiento en la República Dominicana. Por ejemplo, ahora la República Dominicana colocó bonos, ¿verdad? O colocará bonos. Esos bonos se van a colocar a tasas mucho más bajas que a principios de año. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos la tasa de los fondos federales disminuyó. Y eso trae como consecuencia claramente que el rendimiento de los bonos evidentemente se reduce, y eso significa que el coste del endeudamiento va a ser mucho menor. Porque cuando tú vas a colocar los bonos, lo vas a colocar a tasas mucho más bajas. Quiero que nos explique dos cosas. Primero, yo sigo diciendo mi desconocimiento. En la proyección del presupuesto del 2025 se tiene una devaluación de la moneda, de entrada. Yo no sé, tú me explicarás si lo correcto no sería cuáles son los factores que influyen para fortalecer mi moneda, y en vez de prever una devaluación, prever un fortalecimiento. ¿Cómo se maneja eso? Segundo. No, mira, se me quedó esa parte. El tipo de cambio en la República Dominicana no es un tipo de cambio que funciona en un mercado libre. El tipo de cambio en la República Dominicana es manejado e intervenido por el Banco Central. El Banco Central maneja eso. Sí, claro, porque el Banco Central fija un tipo de cambio de referencia que se pone en el presupuesto. Es decir, se pone en el presupuesto, por ejemplo, del próximo año, el tipo de cambio que se puso es de 63 por 1. Eso significa que el tipo de cambio podría estar deslizándose cercano al 60, 61, 62. A lo mejor no llega ahí. O a lo mejor sobrepasa. Sí. No, o a lo mejor no va a sobrepasar, porque eso es una referencia sobre el cual el Banco Central tiene control. No tiene control, tiene que utilizar a través de políticas monetarias e intervenir para que su credibilidad se mantenga. Si el Banco Central, o si en el marco macroeconómico se pone que el tipo de cambio es 63 por 1, el banco va a hacer todo lo posible de que eso no sobrepase, porque si no, la gente no lo va a creer, los agentes no lo van a creer. Eso es un tema de credibilidad. Ahora, excepto que ocurran cosas que no controle. Fuera normal. Ahora, ¿qué ocurre?
nosotros tenemos en la economía sectores que están orientados al exterior y sectores que están orientados al interior, sectores internos. Entonces tú vas a tener siempre la presión de que los sectores como zonas francas, de que los dominicanos que son ausentes, ¿verdad? Turismo. Y el turismo, le conviene que el tipo de cambio esté un poquito devaluado, porque su rentabilidad mejora. Zona franca, turismo, Claro, importadores. Claro. Los exportadores. Los exportadores. Tú tienes que mantener ese equilibrio. Por además, tú tienes que la gran mayoría de la población dominicana no gana en dólares, sino gana en pesos. Entonces tú tienes que mantener ese equilibrio de tal manera de tener un tipo de cambio que no se aleje mucho, ¿verdad?, hacia los sectores que son exportadores, que le mantengan un nivel un mínimo de rentabilidad, y a su vez también que ese tipo de cambio no afecte mucho el salario real de la gente que gana en pesos, porque cuando el tipo de cambio se crece o se devalúa la moneda, entonces los costos se incrementan y los salarios se van a y los salarios entonces reales disminuyen. Y ese equilibrio, vamos a decir, en ese filo hay que mantener. Hay que mantener esa dinámica. ¿Y qué podemos nosotros hacer internamente para fortalecer el valor del peso? No, yo creo que la República Dominicana, en la medida que mejora sus niveles de exportación, hay que mejorar productividad, hay que exportar más, y eso le va a permitir al Banco Central tener una holgura muy grande. Yo creo que el tipo de cambio en la República Dominicana a lo mejor quizás pudiese estar un poquito más bajito, porque este año el desempeño de los sectores orientados al exterior ha sido bueno. Nosotros vamos a recibir por diferentes renglones casi 40 mil millones de dólares por inversión extranjera, por exportaciones nacionales, por exportaciones de zonas francas, por turismo, por remesas. La más barata de las remesas. Solamente la remesa este año. ¿Más de 10.000? 10.200 millones de dólares. Casi 11.000. Entonces, eso significa que evidentemente, y además que el Banco Central va a terminar con unas reservas importantes. Pero yo creo que aquí hay que seguir estimulando las exportaciones, porque todavía tenemos una balanza comercial que es negativa. En el caso de las remesas, ya que tenemos una población de haitianos bastante elevada, y lo veo siempre que van a compañías de envío de valores o de dinero. Esa es exportación. Sí. Veo, ellos envían remesas a su país alrededor de 600 millones de dólares. Sí, exacto. Sí. Y claro, es bastante elevado, porque tú vas a esas oficinas, a esas estafetas, y tú ves las largas filas mandando dinero a su casa. Ellos están exportando. Ahí no están ingresando remesas. Es igual que nosotros, claro, ¿verdad? De Estados Unidos y de Europa. Les envían a sus familiares y los haitianos le envían a sus familiares. Siriaco, a ver si nos dan un par de minutos. Presidente, por lo menos sabemos quién quiere el presidente de aquí al 28. Eso es lo más importante que ha ocurrido en estos 4 años. Sabemos qué quiere. ¿Cómo lo va a lograr? Yo creo que tú me ayudes. Primero, el presidente se llevó la pelota para su casa. Si no es la reforma que yo quiero, no hay reforma. Y a pesar de eso, dice que quiere 2 metas concretas. Son como 40, pero hay 2 en concreto aquí al 28. No mitigar, erradicar el hambre en la República. Hambre cero. Hambre cero, erradicar el hambre. Y por otro lado, disminuir significativamente la pobreza. ¿Cómo puede un gobierno que tiene, digamos, el 59% del Producto Interno Bruto comprometido para cumplir con obligaciones de la deuda, lograr esa meta sin hacer una reforma progresiva en la República Dominicana? No, vuelvo y te reitero, el tema de la evasión hay un gran espacio. Si lo exploran, porque hay que romper intereses, si lo exploran, les puede ir bien. Ahora, la meta de hambre cero, esos son parte de los rezagos que tiene esta economía, que ha crecido mucho, pero y ha sido, como he dicho, exitosa en el crecimiento, pero ha sido lenta en la distribución. No es posible que una economía de alto crecimiento, todavía en la región Enriquillo, el 11.3%,
de los niños estén con desnutrición crónica y obesidad. Dime. Estamos hablando del sur profundo. Del sur profundo. Pero también en la parte norte del Cibao aparecen indicadores de un 8, un 9% de ese indicador. Entonces, que tú te traces un hambre cero, yo creo que eso es correcto. Eso es comenzar a eliminar, deudas que tenemos nosotros. Todavía aquí aparece un porcentaje, un 3%, de gente que son analfabetas. O sea, en pleno siglo XXI. Y con miles de millones de pesos en educación. Claro. Entonces, la pobreza. A mí, recuerdo que cuando se formó el comité de pobreza en el año 2012, me dijo un consultor de la CEPAL, me dijo, mira, la pobreza fácilmente se resuelve mediante el método que se está utilizando. Oye, tú focalizas quiénes son pobres. Esos son los pobres. Entonces tú le das el ingreso de pobreza, ¿cuánto es? 8,000 pesos. Entonces tú le das a través de tarjeta. Un ingreso mínimo de 8,000 pesos. Y sale de eso. Pero acompañado de educación. No, eso es estadístico. No, eso es sencillamente un indicador. Ese es el indicador. Ya. Es para disminuir ese indicador. Claro, entonces tú lo sacas de la pobreza porque el nivel de pobreza, de ingreso de pobreza es ese. Tú le puedes dar un poquito más con bono luz, bono gas, y le suma todo eso a su ingreso que él tiene y entonces tú lo sacas de la pobreza. Así que aquí hemos salido. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Eso es un método que se ha utilizado. No pero desde ahora. Pero es ficticio. No, es engañoso. Porque no es lo mismo ser pobre que estar en un estado de pobreza. Tú puedes estar en un estado de pobreza sin ser pobre. Sin ser pobre. Claro. A lo mejor tú vives en una casa de piso de tierra, con techo de zinc. Con internet. No, sin internet, pero tú tienes unos terrenos que tienen un valor de millones de pesos. Ya. Entonces, si tú eso cambia, lo realiza, ya tú no eres pobre. Monetariamente hablando. Don Antonio, vamos lamentablemente a tener que despedirlo. Yo sé que los amigos que quedaron contentos, encantados de escucharlo y sobre todo de todos esos planteamientos que usted hace. Positivo, bueno, y ojalá pues el gobierno lo tome esas pinceladas para ponerlo en ejecución. Gracias. Sí. Despedimos a don Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.